Doctor Gabriel. Cierre de semestre. No, mano, acá no se ve nada, güey. No se ve nada. No, es que pega unos reflejos ahí con la luz. Porque a veces aquí como siempre. Yo me corro un poquito más para allá. Aquí está nuestra apuesta. Ahí sí. Sabroso. Como el oso. Bueno, voy a intentar entenderlo esta vaina. ¿Sí? Nos piden que si y igual a f es igual al logaritmo natural de 5 menos 4x a la 3. Allá, la primera derivada evaluada en cero. Vamos a mirar qué es eso y cómo lo hacemos. ¿Sí? Que lo primero que tenemos que hallar es la primera derivada. ¿Sí? Vamos a recordar que si y es igual al logaritmo natural de 1, entonces si y igual a f de x es igual al logaritmo natural de 1, entonces f' de x, ¿cuál es que la regla para hallar un logaritmo natural? 1 sobre 1 por la derivada de 1 con respecto a x. Debemos recordar eso. Y lo otro es que el logaritmo en base a de m a la p es igual a p, el logaritmo en base a hacer ese ejercicio necesitamos manejar esas dos cositas. ¿Sí? Las reglas las debemos aprender. Entonces, muchachos, vamos a derivar, ¿sí? Lo voy a traer para acá. Y igual a f de x igual al logaritmo natural de 5 menos 4x a la 3. Siempre que yo tenga un logaritmo y tenga la posibilidad de aplicar una propiedad, aplico la propiedad. ¿Sí?
Entonces, digamos aquí, aplicamos la propiedad ¿Cuál es la propiedad de esta propiedad? ¿Qué nos dice esa propiedad? Que el logaritmo de una potencia, ¿sí?, el exponente lo bajamos a multiplicar al logaritmo, ¿sí? Eso es lo que dice esta propiedad. El exponente, mire acá, lo bajamos a multiplicar el logaritmo. Entonces, ¿cómo va a quedar la función? ¿Cómo va a quedar f de x? ¿Cómo va a quedar 3 logaritmo natural de 5 menos 4x? ¿Sí? ¿Qué nos quedó para derivar? ¿Qué quedó para derivar aquí? Muchachos, una constante por un logaritmo, por una función logarítmica. ¿Cómo derivamos eso? F' de x, voy a derivar. Si yo voy a derivar, vean, tengo que expresar el que voy a derivar. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Una constante por una función. Saco la constante y derivo la función. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de u? ¿Sí? Este va a ser u. O sea, ¿qué va a ser igual? Aplicamos la reglita, ¿cierto? A. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de u? Entonces tenemos 3 por eso, 1 sobre u, ¿sí? 1 sobre 5 menos 4x por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada de 5 menos 4x, muchachos? La derivada de 5, 0. Y de menos 4x, menos. O sea que esto va a ser igual a 3 por 1 y por menos 4. Nos va a dar menos 12 sobre 5 menos 4. Y quedó derivada la función. Ahora, póngame cuidado, ¿qué nos están pidiendo? F' de 0. Si yo tengo que f' de x es menos 12 sobre 5 menos 4x, entonces, ¿a qué es igual f' de 0? ¿Qué hago? Reemplazo. Luego de derivar la x por 0. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A menos 12 sobre 5 menos 4 por 0. O sea que f' de 0 va a ser igual a menos 12 sobre 5 menos 4 por 0. 4 por 0, 0. 5 menos 0, 5. ¿Sí? F' de 0 es igual a menos 12 quintos. Y quedó resuelto. Entonces mire las cosas que uno tiene que ir conociendo para poder resolver el ejercicio.
nosotros nos devolvemos un poquitico, ¿sí? Cuando dijimos la clase pasada, otras reglas de derivación, había una reglita, ¿sí? La segunda regla, yo no sé si yo enumeré eso, ¿sí? Entonces hay una reglita, ¿cierto? Que dice que, digamos acá, recordemos, si y es igual a a la u, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada interna, por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Miren, según esa formulita, esto es a la u. Entonces, a es 5 y u es 4x. ¿Sí? Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual. ¿Qué dice la reglita? A la u, lo mismo, a la u, 5 a la 4x, ¿sí? Por el logaritmo natural de a, pero ¿quién es a? Muchachos, ¿quién es a? 5. Aquí hay una multiplicación por la derivada de u. ¿Y cuál es la derivada de u? ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí?, a la u. Aquí tenemos el logaritmo natural de a. Y aquí tenemos la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Cuando usted tiene esto, 5 a la 4x por el logaritmo natural de 5 por 4. ¿Cómo resuelve eso? ¿Qué hace ahí? Usted puede decir, alcance la estrella pues, ¿sí? 20 a la 4x, logaritmo natural de 5. A la 4x, logaritmo natural de 20. ¿Sí? Puede decir 5 a la 4x, logaritmo natural de 54. 20 a la x, logaritmo natural de 5. Entonces, alcance la estrella, ¿sí? A, B, C, D. ¿Cuál escoge usted?
¿Cuál cree que es la respuesta? Este es A, este es B, este es C y este es D. Y siempre la opción E, ¿cierto? ¿Cuál es la opción E? Todas las anteriores, ¿cierto? Todas las anteriores. Y hay gente que le pone hasta F, ninguna de las anteriores. Mire lo que tenemos aquí, muchachos. Lo que tenemos es 5 a la 4x es una función exponencial. Es el logaritmo de un número, es una constante. Y el 4 es otra constante. ¿Sí? Esto es agua. Esto es glicerina. ¿Sí? Y esto es aceite. Agua, glicerina y aceite. ¿Qué pasa? No se mezclan. No puede hacer nada. Estas son 3 operaciones totalmente independientes. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a eso? No hay más, no podemos hacer nada. Las personas muchas veces quieren hacer cosas ahí. Por eso coloco esas, ¿sí?, las posibilidades que tienen. Caso. Entonces, ¿qué respuesta entrega uno? $15. Muchachos, ¿qué tenemos ahí para derivar? ¿Qué expresión es esa? Cociente, ¿no? Un cociente, ¿cierto? Pero varias veces lo hemos tratado. Es un cociente muy especial. ¿Cuál es la especialidad? El numerador es una constante. ¿Sí? Cuando usted tenga un cociente y el numerador es una constante, no derive eso como un cociente. ¿Qué hace? El denominador lo sube al numerador. ¿Cómo? Esto va a ser igual a ¿qué? A 3 por 2 a la menos 7x. Esto es lo mismo. Decir esto o esto es lo mismo. Y entonces, ¿qué nos quedó para derivar? ¿Qué quedó para derivar? Una constante por una función. ¿Sí? Una función exponencial. ¿Cómo haríamos una constante por una función? Sacamos la constante, derivamos la función. Entonces, la derivada de y
Démosle puesto en después. Y' va a ser igual. ¿Sí? Saco la constante por y derivo la función. Y esa función aquí, ¿este quién es? A. ¿Y este quién es? U. A la U. La norma para derivar a la U. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la norma? A la U. 2 a la menos 7x. Por el logaritmo natural de A. Por la derivada de U. Que es cuál la derivada menos 7x. Menos 7. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a qué. ¿Qué podemos multiplicar ahí? Este 3 con quién lo podemos multiplicar. Con este o con este. Muchachos. Pues aquí dijimos que pues esto no se puede, pero este 3 lo podemos multiplicar por este menos 7. Sí, entonces ¿qué nos va a quedar? Menos 21 por logaritmo natural de 2 por 2 a la menos 7. Vamos a hablar de derivadas de orden superior, ¿sí? Miremos qué es eso. Dada una función y igual f de x, ¿sí? Que sea derivable. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? ¿O cuál es la derivada? ¿Cómo expresamos la derivada, muchachos? La derivada de y con respecto a x, o la derivada de f con respecto a x, o f' de x, o y'. Cualquier forma de esas es válida para expresar la derivada. ¿Sí? Existen derivadas de orden superior a la primera derivada, ¿cierto? Y las llamamos la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada? ¿Cierto?
eso que tenemos allá, la primera derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Sí? Nosotros estamos derivando con respecto a cuál variable, con respecto a la x. Entonces, para hallar la segunda derivada, derivamos con respecto a x la primera derivada. Al derivar con respecto a x la primera derivada, obtiene la segunda derivada. Que se expresa así, ¿sí? O, ¿cómo se expresa también? La segunda derivada de f con respecto a x. O f segunda de x. ¿Sí? O y segunda. La tercera derivada. Si yo derivo la segunda derivada, obtengo la tercera derivada. ¿Sí? La derivada con respecto a x de la derivada, de la segunda derivada. De la segunda derivada de y con respecto a x. ¿A qué va a ser igual? A la tercera derivada. La tercera derivada de y con respecto a x. O la tercera derivada de f con respecto a x. O f tercera de x. O la tercera derivada. Ustedes dirán, mira, huevonita, ¿para qué, hombre? ¿Para qué tengo que saber que la segunda derivada, la tercera derivada? ¿Sí? Nosotros pues no alcanzamos por allá, pero hay aplicaciones de la derivada donde usted ¿sí? debe manejar las derivadas de orden superior. Para usted derivar de orden superior no necesita saber nada distinto a lo que ya sabe, absolutamente. Entonces, la cuarta derivada, ¿sí? La quinta derivada, la sexta derivada, la séptima derivada, ¿cierto? Lo mismo. Usted deriva, cuantas veces derive, ¿sí? Es el orden superior. Si usted deriva 2 veces, obtiene la derivada de la segunda derivada. Deriva 3 veces, obtiene la tercera derivada. Y así sucesivamente. Vamos a hacer unos ejemplos.
que nos dan una función, ¿sí? Y nos piden la tercera derivada. O con la denotación. Usted dice, la derivada con respecto de y con respecto a n. ¿Sí? ¿Sí? No es así. La tercera derivada de y con respecto a n. La denotación es así. Pura denotación. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos para hallar la tercera derivada? ¿Qué hay que hallar primero? La primera derivada. Luego, derivamos la derivada y encontramos la segunda. Y luego, derivamos la segunda y encontramos la tercera. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la primera derivada? ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? ¿Qué va a ser igual a estos muchachos? ¿Qué estamos derivando? Un logaritmo. ¿Logaritmo de quién? De u. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de u? Muchachos, ¿cuál es la derivada? 1 sobre u. 1 sobre 6 menos 3x. Por La deriva interna. la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 6 menos 3x? Menos 3. O sea que esto va a ser igual ¿a qué? 1 por menos 3 menos 3 sobre 6 menos 3x. Y esa es la primera derivada. Entonces yo pregunto, voy a hallar la segunda derivada porque me están pidiendo la tercera. ¿Sí? ¿Qué expresión es esa para derivar? Yo voy a derivar la primera derivada para obtener la segunda derivada. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí para derivar, muchachos? ¿Qué es esto? Cociente. Un cociente. Pero un cociente muy particular. ¿Cuál es la particularidad? Tiene una constante. El numerador es una constante, es menos 3. No te vas a poner a botar corriente, a derivar eso como un cociente, por favor. Así, ¿qué haces? El denominador lo pasas al numerador. ¿Sí? O sea, que esto va a ser igual. Antes de derivar a menos 3 por 6 menos 3x, ¿a la cuánto? La menos A menos 1. ¿Sí? ¿Y qué nos quedó para derivar? Muchachos, una constante por una función. Entonces, ¿cuál es la derivada? Saco la constante, menos 3, por, y derivo la función. ¿Cuál es la derivada de? La derivada de todo esto, muchachos. ¿Cuál es la derivada de 6 menos 3x a la menos 1? ¿Ah? Ya el menos 3 lo sacamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 1, el menos 1 por 6 menos 3x, ¿a la cuánto? A la menos 2. ¿Sí? Por la derivada interna, ¿que es cuánto? Menos 2. Si yo he hecho derivaditas, esto es muy sencillo. Si yo no he hecho ninguna, ¿qué están haciendo ahí? O sea que esto va a ser igual a aquí. Entonces, menos por menos y por menos, menos. Recuerden, si una multiplicación de signos, ¿sí? Los negativos son impares,
el resultado es negativo. Entonces, menos 3 por 1 y por 3, 9. Por 6 menos 3x a la menos 2. Y esa es la segunda derivada. Me están pidiendo la tercera derivada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? La derivada de una constante por una función compuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la tercera derivada? ¿A qué va a ser igual? Saco la constante. Saco la constante, menos 9. Y derivo la función compuesta. Entonces aquí que este menos 2 lo bajamos. Menos 2 por 6 menos 3x a la menos 2 menos 1 Menos 3. a la menos 3 por la derivada interna, que es cuánto? Menos 3. Menos. ¿Sí? O sea que la segunda derivada, perdón, la tercera derivada va a ser igual. ¿A qué? Menos por menos y por menos. Menos. Menos 36. Menos. 9 por 2 y por 3. 54. Por 6 menos 3x a la menos 3. ¿Sí? Esta es la tercera derivada. Ahora, esa es la tercera derivada. Esa es la que me están pidiendo. Entonces yo ya voy a entregar la respuesta, que es, yo tengo un ejercicio que tiene exponente negativo. Vuelvo, lo coloco con exponente positivo. ¿Cómo hago? ¿Sí? Lo paso para el denominador. 6 menos 3x a la 3. ¿Y qué queda en el numerador? Menos 54. Menos 50. Y esta es la tercera. Yo no necesito saber nada adicional para derivar superiormente. Tengo que manejar las normas de la derivada de una constante, la derivada de una potencia, la derivada de una suma, la derivada de un cociente, la derivada de un producto, la derivada de una función compuesta. Si yo manejo eso, derivo en cualquier orden.
todo esto. Arriba. En el octavo piso. ¿Qué nos están diciendo? Que si y igual a g de t es igual a t3 más 1 sobre t, allá la segunda derivada evaluada en menos 2. ¿Sí? La segunda derivada evaluada en menos 2. O sea, g segunda de menos 2. Entonces me están pidiendo la segunda derivada. Tengo que hallar la primera. ¿Y cómo derivo esto, muchachos? ¿Qué tenemos aquí para derivar? Una suma. Entonces derivo T3 y derivo 1 sobre T. Entonces, ¿a qué es igual? G' de T. Que yo antes de derivar lo coloco derivable. ¿Qué tengo aquí? La derivada de una suma. De la derivada de una suma es la suma de cada término. ¿A qué es igual la derivada de T3? La derivada de una potencia. Y la derivada de 1 sobre T. No te vas a poner a derivar eso como un cociente. ¿Qué haces? Entonces, G de T va a ser igual a T3 más, no estoy derivando, lo estoy colocando derivable. ¿Sí? ¿Qué es 1 sobre T? ¿Qué hago con la T que está en el denominador? Es que tengo un cociente, pero el numerador es una constante. Entonces, ¿más qué? ¿T a la cuánto? A la menos 1. Es decir, 1 sobre T por T a la menos 1 es lo mismo. Propiedades de los exponentes. Voy a derivar una suma cagada para derivar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual G' de T? ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál es la derivada de T3? 3 de 2 más, ¿cuál es la derivada de T a la menos 1? Muchachos, menos 1. Yo coloqué el menos 1. ¿Por T a la cuánto? Menos 2. A la menos 1 menos 1. A la menos 2. O sea que esto va a ser igual a qué? 3T2 más por menos, menos. ¿Sí? T a la menos 2. 1 por T a la menos 2. T a la menos 2. Ahora, ¿qué es igual? Hemos hallado la primera derivada. Vamos a hallar la segunda derivada, porque nos están pidiendo la segunda derivada evaluada en menos 2. Entonces, ¿a qué es igual G? La segunda. Segunda de T. ¿Qué tenemos aquí para derivar? La restica, ¿sí? Derivamos cada término. ¿Cuál es la derivada de 3T2? Muchachos, derivada de 3T2. 6. 6T. Menos. ¿Cuál es la derivada de T a la menos 2? Menos 2 por T a la cuánto? Menos 3. A la menos 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? 6T Va a ser 6T más. menos por menos, más. Y ese exponente negativo lo vuelvo positivo. ¿Cómo? Lo paso para el denominador. ¿Sí? ¿Y qué queda en el numerador? 2. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A 6T más por menos, menos 2 sobre T3. Y esa es la segunda derivada.
Pero a mí no me están pidiendo la segunda derivada, sino la segunda derivada evaluada en menos 2. La que va a ser igual que segunda de menos 2. Cambia la T. 6 por menos 2. No, Entonces, cambia la T por menos 2. La T en la segunda derivada la reemplazamos por menos 2. Entonces, ¿que va a ser igual a qué? 6 por menos 2. A 6 por menos 2. Menos 2 por menos 2 a la 3. ¿Qué nos va a dar eso? Entonces aquí, 6 por menos 2, menos 12. ¿Sí? Menos 2 sobre 2 sobre, ¿sí? Menos 2 a la 3. ¿Cuánto es menos 2 a la 3? Si se embolata con uno, saque la calculadora. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar? 8. Menos 8. ¿Sí? Saque la calculadora. Menos 2 a la 3. ¿Sí? Menos dividido menos. Más. O sea que esto va a ser igual a qué? A menos 12 más mitad de 2, 1, y de 8, 4. 1, 4. ¿Y cuánto es 12 más un cuarto? Menos 8. Menos 12 más un cuarto. ¿Cuánto va a eso, muchachos? Menos 12 más un cuarto. Saca la calculadora entonces. Por favor. Regálame una respuesta. Menos 8 no, profe. Ay, dice. Menos 47 cuartos. Verdad que hay que ponerle un 1 abajo. No. Ay, ay, ay. Qué susto. Por lo tanto, que segunda en menos 2 va a ser igual a menos 47. Esa es la lapicero. Dios mío, bendito. Pero no le tengo que poner el 1 aquí.
todo es uno. Aquí es una S. Creo que queda arriba. Menos 48. Y entonces acá, ¿por qué no lo uno? Ya. Ya. Porque este se multiplica por este. Menos 4. Este se multiplica por ese, ese se multiplica. Es que la regla matemática no. Es la de la carita feliz. Carita feliz. Sí. Está multiplicando. Sí. Multiplica, sí. Y después Menos- multiplica por ese, entonces porque está sumando el uno. Menos 2 por 4. Menos 48. 1 por 1. 1 por 4. Ah, ya, ya. Nos dicen que si y igual a f de x es esa función a por e a la 2x menos b por e a la menos 2x, mostrar que la segunda derivada es igual a 4y. ¿Qué hacemos? Los locos. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos, ahí? Vamos a ver la segunda derivada, es lo que llegamos. ¿Sí? Tenemos que mostrar que la segunda derivada es 4y. Vamos a hallar la segunda derivada. ¿Cierto? A ver si nos da 4y. Y entonces estaríamos mostrando. Entonces, ¿cuál es la primera derivada, muchachos? ¿Cuál es la derivada primera? La derivada de y con respecto a x. ¿Qué va a ser igual? ¿Qué tenemos aquí para derivar? Una resta. Una restica, pues una suma. Entonces derivamos a por e a la 2x. ¿Cuál es la derivada de a por e a la 2x? Una constante por e a la u. ¿Sí? Sacamos la constante y derivamos e a la u. ¿Y cuál es la derivada de e a la u? Muchachos. 1 sobre 1. No. E a la u por la derivada de u. Eso es simple. E a la u por la derivada de u, que es 2. A. Saco la constante. Derivo e a la 2x. E a la 2x por la derivada interna, que es 2. Menos. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de b por e a la menos 2x? B por e a la menos 2x por la derivada interna, que es ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a qué. ¿A qué es igual eso? A que yo no haya copiado mal ese ejercicio. Entonces con más. Está bien, ¿cierto? Entonces, nos están pidiendo la segunda derivada, pero organicemos la primera derivada. ¿Qué va a ser igual a esto? 2 por a, 2a por e a la 2x. Menos por menos, más. 2 por b por e a la menos 2x. Esa es la primera derivada. ¿Qué nos quedó para derivar? Tenemos ya la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de y con respecto a x
Uno no dice la segunda derivada con respecto a x2, no, con respecto a x. Esto es pura nomenclatura, ¿sí? Va a ser igual aquí. ¿Cuál es la derivada de 2a por e a la 2x? ¿Quién es constante? 2a. Saco el 2a. Por la derivada de e a la 2x. E a la 2x por la derivada interna, que es 2. Más. ¿Cuál es la derivada de 2b por e a la menos 2x? 2b por e a la menos 2x por la derivada de menos 2x, que es menos 2. O sea que esto va a ser igual aquí. 4a. Menos. 2 por 2a, 4a. ¿Sí? Por e a la 2x. Más por menos, menos 4a por e a la menos 12. Menos 4b. 4b, sí. 4b por e a la menos 12. Y esa es la segunda derivada. ¿Sí? Ahora me están diciendo, muestre que la segunda derivada es 4y. Ahí pues, entonces uno dice, uy, ¿qué hacemos aquí? Factor común. ¿Quién? 4. ¿Factor común de quién? De a e a la 2x menos b e a la menos 2x. ¿Sí? Y eso es y. ¿Y qué es esto, muchachos? Y. Sí. Mírenlo. ¿Cierto? Por lo tanto, la segunda derivada es 4y. Lo que quería mostrar. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué aplicación tiene derivar de la derivada? Eso es una buena pregunta. Profe, ¿qué se hace con la derivada de la derivada? ¿Cómo? ¿Qué se hace con la derivada de la derivada? La segunda derivada. Sí. Eso en la aplicación. Vamos a encontrar que en una curva son los puntos de máxima y de mínima. ¿Cierto? ¿Cuál vendría siendo mínima y máxima? ¿La derivada 1 o la derivada 3? No, la segunda derivada, con unas condiciones, podemos encontrar en una gráfica, ¿sí?, los puntos de máxima, de mínima, los puntos de inflexión. Una cantidad de cosas, ustedes van a ver más adelante. O sea, para uno derivar pues de orden superior no necesita ver nada. Nada extraño a lo que usted ha visto hasta hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el problema, muchachos? Todos. No voy a decir No le metamos trampas. nada. No, le metamos más cosas. ¿Sí? Yo les dije, a mí no me olvida cuando empezamos las derivadas.
que hasta yo creo que me arrodillé aquí, Dios mío, bendito, por favor. ¿Sí? Vamos a empezar las derivadas. ¿Sí? Vamos a empezar con las reglitas básicas. Y con las reglas básicas les mandé unos ejercicios. Ojalá que los hubiéramos hecho. Porque si uno no hace esos ejercicios, pues le dice, hombre, deriva 5x4. No es capaz. Dice, no, pues que ¿y eso de dónde sale? ¿Cierto? Luego, vimos derivadas de productos cocientes. Para yo poder derivar productos y cocientes tengo que saber las reglas básicas. Y les mandé unos ejercicios para que hicieran. Los hicimos. Ahí me queda la duda. Luego vimos derivadas, la derivación compuesta, que es lo fundamental. ¿Sí? Dentro de ese taller 2 estaba la derivada de funciones compuestas. No es que uno de puente. Por esta época los puentes son para estudiar. Y si se va a ir para San Jerónimo, ¿cierto? Vea. Piscinazo y el taller. Piscinazo y el taller. Piscinazo y el taller. Luego nos metimos con las funciones exponenciales y logarítmicas. Ay, sí, güey, puta, ya, sí. Esto es una locura. Porque necesitamos todo lo anterior para poder trabajar eso. Y mire dónde estamos. ¿Sí? Si usted paridad superiormente no necesita nada. Nada. Saber todo lo anterior. Entonces, hoy, yo había sentado, no digo el perfecto, porque no estudié eso, qué locura, el martes es examen, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, yo no vine a clase ni antier, ni tras antier, llegué a las 7:45 a clase. ¿Qué voy a hacer? La gente dice que es que esto es muy complicado. Complicado es uno. Esto no tiene nada de complicación. Nada. Cuando les digo. Pero. O sea, que ese carrito se va a meter en otro tema. ¿Ah? Sí. Es que ese carrito se va a No, meter porque es que yo hay gente que la veo y los ojos dicen todo. ¿Cierto? Los miro y dicen, uy. Y acabé de llegar y mire eso. Derivación implícita, muchachos. ¿Qué dicen mis ojos? ¿Cómo? ¿Qué dicen mis ojos, profesor? Sus ojos. Ojo en eso. Yo le voy a recomendar unas goticas. Vamos a hablar de derivación implícita. ¿Sí? Entonces digamos que cuando Pero y todo eso va a venir en el parcial. todo eso, ¿qué es todo eso? Derivadas. Le metemos límites también. Hombre. Ya, y le metemos a eso de todo, eso no hay problema. ¿Sí?
Entonces, miren, muchachos. Nos dicen que cuando una expresión es de la forma f de x igual a c, se dice que esa expresión está dada de manera implícita. Me explico. Nosotros siempre hemos trabajado con este tipo de funciones. Y igual, ¿sí? F de x igual, ¿sí? 3x2 menos 4 sobre x. Y igual a f de x igual al logaritmo natural de 5x menos 1. Y igual a g de t igual, ¿sí?, a e a la 5t. Hemos trabajado con este tipo de expresiones. En este tipo de expresiones está explícito, ¿sí?, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Aquí, ¿cuál es la variable independiente? X. La x. La dependiente es la y. Aquí, la variable independiente es la x. ¿Sí? Acá, la variable independiente es la t. Entonces, siempre cuando una expresión está dada explícitamente, es cuando usted tiene la y despejada. Cuando usted tiene una expresión así, y la escribimos así porque, ¿sí?, la y no está despejada. O sea, cuando usted tiene una expresión donde la y no está despejada, esa expresión se llama una expresión implícita, porque no sabemos cuál es la variable independiente. ¿Usted cómo deriva ese tipo de funciones? Usted deriva ambos miembros de la expresión con respecto a la variable que le pidan o que la que desee, ¿sí? Y luego despeja la derivación. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si 3x2 más 5y2 es igual a 20, coma, allá la derivada de y con respecto a x. Entonces, muchachos, debo reconocer, ¿sí?, que la y no está despejada. ¿O sí? Está ahí metida dentro de todo. ¿Sí? Entonces hay dos caminos: despejar la y para derivar con las normas, o derivar implícitamente. Esta es una expresión implícita. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la variable dependiente ni cuál es la variable independiente. No sé cuál es. Por eso se llama implícita. O sea, la variable dependiente y la independiente están ahí metidas, ¿cierto? Pero ahora me están pidiendo allí la derivada de y con respecto a x. Entonces, se deriva cada miembro, ¿sí? Se deriva ambos miembros de la expresión. Entonces, empecemos. El primer miembro que tenemos para derivar, una sumita, ¿sí? Y el segundo miembro,
constante. Una constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x2? 6x. 6. ¿Y cuál es la derivada de 5y2? 10 Ahí es donde está el juego. ¿Cierto? Porque estamos derivando con respecto a x. Entonces la derivada de 3x2 con respecto a x es 6x. Pero la derivada de 5y2 con respecto a x no es 10y nomás. Entonces, vamos pues. ¿Sí? Voy a escribir esto así. Tenga en cuenta lo siguiente. Dos puntos. Oh, pues, si usted entiende esto, entiende cómo es. No es ninguna cosa complicada. Usted tiene, por ejemplo, va a derivar con respecto a x, va a derivar 3x2. Mire lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a qué. Voy a derivar con respecto a x, 3x2. ¿Qué tenemos ahí para derivar? Una constante por x2. ¿Cómo derivo? Saco la constante y derivo con respecto a x, x2. Esto lo expreso como si esto fuera una función compuesta. O sea, 3 por la derivada con respecto a x. ¿De quién? De x al cuadrado. Decir esto o esto o esto es lo mismo. Ahora, ¿yo cómo derivo? ¿Cómo derivo con respecto a x a x2? Pues 3. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? Pues, por 2 por x a la 1 por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? La derivada de x con respecto a x. Pero es que la derivada de x con respecto a x es igual a ¿cuánto? ¿A qué es igual la derivada de x con respecto a x? A 1. O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A 3 por 2, 6. Por x a la 1, x. Hemos sabido siempre que la derivada de 3x2 es 6x. ¿Sí? Ahora, si yo tengo esta derivada, la derivada con respecto a x de 5y2, hacemos el mismo procedimiento. ¿Esto qué va a ser igual? A 5 por la derivada con respecto a x ¿de quién? De y2. ¿Y esto va a ser igual a qué? A 5 por la derivada con respecto a x ¿de quién? De y a la 2. O sea que esto va a ser igual a qué? A 5 por ¿cuál es la derivada de y a la 2? 2 por y a la 1. ¿Sí? Por la derivada interna. ¿Qué es la derivada de quién? Es la derivada de y con respecto a x. O sea que ¿a qué va a ser igual esto? 5 por 2, 10. Y a la 1, y. Por la derivada de y con respecto a x.
¿Cuál es, por ejemplo, la derivada con respecto a t de 4x5? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el 4 por la derivada con respecto a t. ¿De quién? De x5. O sea que esto va a ser igual a 4 por la derivada con respecto a t de x a la 5. O sea que esto va a ser igual a 4 por, ¿cuál es la derivada con respecto a t de x5? 5, ¿sí? Por x a la 4 por la derivada interna, la derivada de x con respecto a t, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a ¿qué? 4 por 5, 20. x4 por la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Estoy haciendo todo ese procedimiento para que generalicemos. ¿Sí? Mire pues, si yo voy a derivar con respecto a x, voy a derivar con respecto a x a 9y2, voy a derivar con respecto a p, ¿sí? De 7x4 voy a derivar con respecto a v de 9t2. Entonces, ¿qué hacemos? Póngame cuidado, muchachos. No voy a hacer todo ese proceso. Mire, si yo voy a derivar a 3x2, ¿sí? Entonces, voy a derivar a 3x2 con respecto a x. Si la derivada es con respecto a la misma variable, normal, común y corriente, es una potencia. ¿Sí? Si yo voy a derivar 5y2 con respecto a x, entonces ¿cuál es la derivada? 2 por 5, 10, y por la derivada interna, que es la derivada de y con respecto a x. 5 por 2, 10, y por la derivada interna, que es la derivada de y con respecto a x. La interna es la derivada con respecto a la otra variable. ¿Sí? Entonces, si usted está derivando acá, si vamos a derivar 9y2 con respecto a x, ¿cuál es la derivada? Yo no voy a hacer todo eso. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de 9y2? Muchachos. 18y. Por la derivada de y con respecto a x. No sobre, sino con respecto a x. ¿Cuál es la derivada con respecto a p de 7x4? Muchachos. Arriesguese a ver si la cogió. 4 por 7, 28. x3. ¿Por la derivada de quién? De x. Por la derivada de x con respecto a p. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de 9t2 con respecto a v? 18t. ¿Qué va a ser? 18t por la derivada de t con respecto a v. ¿Estamos? Entonces ahora sí nos vamos para el ejercicio. ¿Sí? Tenemos 3x2
más 5y2 igual a 20. Nos están pidiendo la derivada de y con respecto a x. ¿Con respecto a cuál variable estamos derivando? Muchachos, estamos derivando Respecto a X. con respecto a quién? A x. Entonces, usted lo que hace es, ¿sí?, indicar, se deriva ambos miembros con respecto a la variable x, ¿sí? Entonces yo voy a derivar con respecto a x, voy a derivar con respecto a x el primer miembro. ¿Y cuál es el primer miembro? 6x. 3x2, lo indico, Ah, sí. más 5y2. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 20. O sea, estoy indicando que voy a derivar con respecto a x ambos miembros. Y ahora sí derivo. ¿Cuál es la derivada de 3x2 con respecto a x? 6x. 6x. Más. 10y. Muchachos, ¿cuál es la derivada con respecto a x de 5y2? 10y. 10y por La derivada de y. la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Parece milagroso. Apareció lo que me están pidiendo. ¿Y eso va a ser igual a qué? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de 20? ¿Cuál es la derivada de una constante? Sí. Hemos derivado ambos miembros con respecto a x. Segundo paso, se despeja la derivada. Es como si tuviéramos una ecuación. La derivada es la incógnita. ¿Cómo despejo yo la derivada de acá? ¿Qué hago? Pasa a multiplicar. Entonces, 10y, ¿sí?, por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 6x. Segundo paso, ¿cierto? Digamos acá, despejamos la derivada. O sea que la derivada de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué le está estorbando a la derivada? ¿Qué le está estorbando? ¿Y el y qué le está haciendo? Entonces quedan con eso. Vamos a dividir. No pasa a dividir. Entonces le va a quedar menos 6x sobre 10y. O sea que la derivada va a ser igual. ¿Qué puede simplificar? Mitad de 6 y de 10. Menos dividido más. Menos. 3x sobre 5y. Esa es la derivada. Vamos a hacer otro para que nos vamos. No queda no así. El examen. Derivime estos 20 puntos.
Pues pone nota de derivada. Miren muchachos, nos dicen que si 4y2 menos 5x2y3 menos 2x3 es igual a 10, hallar la derivada de y con respecto a x. Entonces vamos a derivar con respecto a ¿cuál variable? Muchachos, X. Con respecto a X. con respecto a x, ¿sí? Indiquemos eso. Vamos a derivar con respecto a x el primer miembro. ¿Cuál es el primer miembro? 4y2 menos 5x2y3 menos 2x3. Hemos indicado que vamos a derivar el primer miembro. Luego indicamos que vamos a derivar con respecto a x el segundo miembro. ¿Qué tenemos aquí para derivar? Una suma de términos, un polinomio, ¿sí? Derivamos cada término. Derivamos 4y2, derivamos 5x2y3, derivamos 2x3 con respecto a x. Es importante con respecto a quién estamos derivando. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de 4y2 con respecto a x? Muchachos, 4. 2 por 4, 8y por la derivada de y con respecto a x. ¿Qué vimos? Menos. ¿Cuál es la derivada de 5x2y3? ¿Qué tenemos ahí para derivar, muchachos? Un producto. Aquí lo que tenemos es un producto, muchachos. Yo puedo decir que 5x2 es u y que y3 es v. ¿Y cuál es la regla para derivar un cociente? Un producto, perdón. A esta altura yo me tendría que saber la fórmula, rezarla, ¿sí? Entonces, menos, voy a abrir un paréntesis, porque la derivada de un producto es una suma. Entonces va a haber dos términos, los tengo que meter dentro de un signo de agrupación, dando precedido de signo menos. Entonces, ¿cuál es la derivada de u por b? Entonces va a ser ¿cuál?
El primer factor, lo escribo, ¿cuál es? 5x2 por la derivada del segundo factor. ¿Cuál es la derivada de y3 con respecto a x? 3 y2 por la derivada de y con respecto a x. El primero por la derivada del segundo. Más el segundo. ¿Cuál es el segundo? Y3 por la derivada. por la derivada del primero. ¿Y cuál es la derivada de 5x2? 10x. 10x. ¿Sí? Y cierro el paréntesis. Repito. 5x2 es u. Y y3 es v. Aplico la norma. El primer factor por la derivada del segundo factor. Más el segundo factor por la derivada del primer factor. Menos, voy aquí. ¿Cuál es la derivada de 2x3? 6x2. ¿Sí? Hemos derivado el primer miembro con respecto a x. ¿Cuál es la derivada del segundo miembro? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de 10? La derivada de una constante. ¿Qué sigue? Despejar la derivada. Entonces, para despejar la derivada, tengo que destruir los signos de agrupación, ¿sí? Más que este paréntesis. Y ordenamos de una vez. Entonces, 8y por la derivada de y con respecto a x, menos 5 por 3. Miren, 5 por 3. Menos 5 por 3, 15. x2, y2. Por la derivada de y con respecto a x. Menos por más, menos. y3 por 10x. 10x, y3. Menos 6x2 igual a 0. Hemos derivado ambos miembros con respecto a x. Siguiente paso. Se despeja la derivada. Pero mire que yo tengo la derivada, yo tengo 4 términos ahí, ¿sí? Como la derivada es mi incógnita, entonces todo lo que tenga derivada lo dejo en un miembro y lo que no me lo llevo para el otro, ¿sí? Entonces, mire acá, yo tengo 8y por la derivada de y con respecto a x, menos 15 x2 y2 por la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a qué? Porque no tiene derivada para el otro miembro, hay que cambiarle el signo, ¿cierto? Estamos transponiendo términos. 10xy3 más 6x2. ¿Qué hago yo aquí para despejar la derivada? Tengo 2 términos, ¿sí? Saco factor común. ¿Cuál factor común? Pues la derivada. Saco factor común, la derivada. La derivada de y con respecto a x, factor común de quién? 8y. De 8y menos 15 x2y2, ¿sí? Va a ser igual a 10xy3 más 6x2. Como vamos a despejar la derivada, entonces nos pregunta, ¿qué le está estorbando a la derivada? Los paréntesis. ¿Y qué está haciendo? Multiplicando. Que lo pasamos al otro miembro a dividir, que la derivada de y con respecto a x va a ser igual 10x y3
menos 6x2 ¿Por qué menos? Que lo está transportando. ¿sí? Sobre 8y menos 15x2 y2. Y esa es la derivada. Bueno, muchachos, me cuidan, se me manejan bien. El martes vamos a hacer una evaluacióncita, sencillita, con las derivaditas. ¿Sí? Por ahí les envío una tarea. Para hacer la tarea hay que estudiar. Lo que usted ha ido estudiando, más la tarea, da una muestra de cómo le va a ir en el examen. El examen me va a preocupar por colocar todo, las derivaditas de... No va a haber nada extraño, ni raro, ni nada. Claro que lo de raro o extraño es muy relativo. Toca que me disculpan pues, yo a veces me tengo una apasionada muy tesas y yo los miro a ustedes y me da como una cosa. Y este grupo estaba hasta las lámparas y las lámparas casi que se van. Más los que se mantienen muy ocupados, ¿cierto? Personas muy ocupadas. Me cuidan bastante, pues. Si tienen inquietudes, me llaman. Me llaman, no hay problema. Me llaman.